Vamos a abrir en Josué capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 9, vamos a estar leyendo. Josué capítulo 4, versículo 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle a decir: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros. Levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, de los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad de delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tomad una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán fueron divididas, y estas piedras sirven de monumento conmemorativo a los hijos de Israel, para siempre, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y les pasaron algunas al lugar donde acamparon y levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieran los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Cerra tus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo, por este momento, por el tener el privilegio de compartir tu palabra en esta noche. Te pido, Señor, que no vuelva vacía tu palabra, y que traiga bendiciones, Señor, refrigerio a cada uno de mis hermanos. Que en esta noche traiga revelación de tu palabra. Dame la unción y dame el denuedo para predicar tu palabra conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 12 hombres, 12 tribus de Israel, las cuales Josué convocó para una tarea, la tarea de levantar un monumento, la tarea en el cual ellos quizás en ese momento no sabían ni por qué ni para qué, pero había un propósito. El propósito era hacerle recordar a todos los hijos de Israel los milagros que había hecho, no solamente en el pasado, sino en el momento en el cual estaban haciendo el segundo cruce después de 40 años. Era algo tremendo, era algo que tenían que conmemorar toda la vida, porque te representaba la obra que iba a hacer Dios en sus vidas. Amén. Amén. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán para llevarla del otro lado.
Y estas 12 piedras servirían como monumento conmemoratorio para las generaciones futuras, pero también para ellos, porque ellos deberían saber que Dios hace las cosas, pero el hombre tiene la facultad de olvidarse de los milagros que él hace, de olvidarse de la mano poderosa de Dios. Dios extiende la mano de gracia y misericordia, pero también hay poder y gloria para aquellos que verdaderamente no se olvidan de lo que hizo el Señor años atrás. Debemos empezar a entender que Dios actúa de la misma manera. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor. Aunque las circunstancias sean diferentes y distintas, la gloria y el poder de Dios no cambian. Lo que cambia es la fe y la convicción del hombre, la certeza que tiene con respecto a lo que está viviendo día a día. Es por eso que no necesita olvidar, no puede olvidarse de lo que Dios hizo en su vida. Amén. No puede olvidarse. Obviamente, recordar aquellos momentos en el cual el Jordán lo pasaron en seco, o mejor dicho, le abrió camino. Le abrió el camino. Y el arca del pacto serviría como instrumento para construir un camino. ¿Qué hizo el Señor? La tipología del arca en la cruz. La cruz en la cual vertió su sangre. La cruz donde todo el cielo estaba mirando hacia la sangre vertida en la cruz. Pero la cruz serviría para extender un camino. El camino que empezó a trazar en Génesis. Y empezó a proclamar hasta el día en que el Señor haga sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos. Esperamos la venida gloriosa del Señor Jesús, pero Él trazó un camino en la cruz del Calvario. La puerta estrecha es en la cruz. Nosotros tenemos que ir hacia la cruz, dejar nuestro equipaje en la cruz, dejar nuestra carga en la cruz y caminar por el camino angosto. Amén. Les haría recordar que el arca del pacto, en la cual Él vertió su sangre, vemos la tipología de la cruz que produce liberación. El río era un obstáculo, pero la cruz es la liberación. No importa por los obstáculos que estén pasando, si realmente crees en el Señor, entonces va a haber liberación. Es que eso es lo que el creer en que en el Señor no ha cambiado, que sigue siendo el mismo y que tiene la misma autoridad y el mismo poder, acredita en nosotros que tenemos un Dios poderoso y que Él nos libra de toda fuerza del enemigo, llámese como se llame, ya sea espíritus inmundos o enfermedades de todas clases, no interesa, porque Dios, para Dios es exactamente lo mismo. ¿Y por qué muchas veces pasamos por dificultades? Es porque Dios está de alguna manera diciéndote algo te está diciendo que vuelvas, te está diciendo que te abras, te está diciendo que empieces, pero te está hablando de alguna manera. A través de la circunstancia, el Espíritu Santo se comunica con el hombre, porque el hombre no tiene la facultad auditiva para escuchar lo espiritual, tiene que ejercerla por la fe. Y eso cuesta mucho tiempo, muchos años de doblar rodillas, de buscar la presencia de Dios. No es escuchar la voz de Dios de un momento al otro, porque eso sería casi imposible para el hombre, no para Dios. Pero el hombre se tiene que preparar para abrir los oídos espirituales y escuchar la voz del Señor. Y como no puede escucharla porque se ve limitado por la capacidad que él tiene, el Espíritu Santo utiliza las circunstancias para comunicarse con el hombre. Amén. Por eso que en la tipología de Josué vemos la obra del Señor. Además, Josué cargó 12 piedras desde el medio del Jordán y las colocó donde los sacerdotes cargaron el arca. Y de esta manera Josué marcó un antes y un después, para que el pueblo de Israel pudiera ver los milagros que Dios hizo. ¿Cómo estaban?
cómo están y cómo Dios quiere que estén. Dios iba a bendecir al pueblo de Israel y les tenía prometido la tierra que fluye leche y miel, pero ellos deberían recordar de dónde Dios los sacó. Tremendo. Miren, la Biblia es categórica cuando habla de esto y lo hace con una firmeza y directamente para que podamos entender. Y el que no quiere entender, bueno, es porque no quiere entender. Entonces, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, hasta el 13, hasta el 14 vamos a estar leyendo. Cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir con sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitéis. Versículo 13. Y tus vacas y tus ovejas. ¿Quién tiene vaca acá? Ninguno. ¿Quién tiene oveja acá? Bueno, no importa. El perro y el gato vamos a poner. Entonces, tus vacas o tu perro o tu gato se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres aumente. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¡Qué tremendo! Buscamos a Dios cuando estamos mal, pero cuando estamos bien resulta ser de que nos olvidamos un poquito de Él, ¿verdad? Y nos enfriamos. Pero Dios quiere que lo tengamos en presente, en las buenas, en las malas, cuando lo necesitemos y cuando no lo necesitemos, aunque todos los días lo necesitamos. Si no necesitamos los bienes materiales, lo que necesitamos son los bienes espirituales. Y los bienes espirituales, ¿no es cierto?, traen como consecuencia los bienes materiales. Y cuando nosotros empezamos a entender este proceso, nos enriquecemos con el Señor, no en la plata, sino en dependencia de Dios, en lo que puede hacer Dios con nuestra vida, en lo que puede la gloria de Dios descender sobre nuestra vida, y entendemos los propósitos de Dios porque estamos en una comunión constante con Él. Amén. Entonces, lo que Él estaba diciendo, mira, yo te voy a hacer introducir en la tierra prometida donde fluye leche y miel. Ahí vas a apreciar lo que es verdaderamente mi bendición. Yo te voy a bendecir y serás cabeza y no cola. Vas a ser de bendición para las demás naciones. Voy a cumplir con la palabra que le di a Abraham, y bendeciré en tu simiente a toda la familia de la tierra. Él estaba hablando de bendiciones grandes, de multiplicaciones grandes, pero también tenés que recordar que el Señor te reclama cuando Él te dice: no te olvides de mí en todas las circunstancias, no te olvides de mí, no te olvides de donde yo te saqué. Ahora yo voy a levantar 12 piedras para que esas piedras te estén hablando a vos, te estén diciendo: oye, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Empieza a entender de que Dios es el soberano en tu vida y que no hay otra cosa más grande que Él. Amén. Gloria a Dios. Las 12 piedras que levantó Josué representan al viejo hombre que fue sepultado con Cristo. Desde el momento que lo aceptamos, ahí fue sepultado. Pero la realidad parece que es otra. En Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos de vida nueva. Cuando nosotros empezamos a entender que la cruz es el instrumento de muerte, pero a su vez nosotros dejamos todos nuestros problemas ahí
ahí, y no solamente todos nuestros problemas, todo el ego, el orgullo, la vanidad y todo lo que nos sirve en el camino del Señor. Empezamos a caminar por el camino angosto, pero para caminar por el camino angosto, aunque sea angosto y muy complicado para caminar, nosotros tenemos que morir al viejo hombre, morir al yo, ser sepultado con el bautismo. El bautismo representa la muerte y la resurrección. La muerte a la vieja vida, la resurrección a la nueva. Dios quiere que resucite, que no siga siendo la misma persona, porque la misma persona no va a entrar en el reino de Dios, la misma persona no va a cruzar el Jordán, la misma persona no va a tener lugar en el reino del Señor, la misma persona no va a estar en el milenio, la misma persona va a estar en el juicio del trono blanco. Pero antes de que pase eso, pues es preferible morir en la cruz, dejar tu ego en la cruz, dejar tu orgullo en la cruz, dejar todo lo que sos en la cruz, antes de ir a la presencia de Dios al juicio del trono blanco, donde posteriormente vamos a ser lanzados, o van a ser lanzados los desobedientes al infierno. Y aunque a muchos les parezca una alegoría, algo que no va a existir, porque Dios es bueno, Dios no castiga a nadie, pero ¿sabe una cosa? Dios es justo, y como justicia Él va a aplicar a todo lo que se hizo. Escuche, yo voy a hablar de eso en esta noche. Yo quiero hablar de eso en esta noche, porque muchas veces entendemos mal la justicia de Dios. Con Cristo morimos y fuimos sepultados, también con Cristo resucitamos y comenzamos a andar en novedad de vida. Una novedad de vida que es algo diferente, distinto. Es algo que no conocía, pero que estoy experimentando. Las 12 piedras sacadas, y muchos no están en la novedad de vida, porque no saben, no entienden lo que es novedad de vida. Novedad de vida es dejar de ser, ¿no es cierto? Y empezar a depender de Dios en todos los sentidos. Entonces ahí hay una novedad de vida, porque Dios espera en la novedad de vida que hablaba el apóstol Pablo. Amén. Entonces, las 12 piedras sacadas del medio del río, colocadas al otro lado, representa el nuevo hombre resucitado con Cristo. Pasar el Jordán es precisamente entrar entre los propósitos de Dios, porque usted cree que Dios va a bendecir su vida si no tiene un propósito. Usted cree que la tierra prometida no conllevaba los propósitos de Dios. Claro que sí, y los propósitos de Dios era hacer de aquel hombre desarruinado, con un montón de problemas, una nueva criatura. Y eso implicaría transformarlo, moldearlo a la imagen de Él. Amén. Entonces, nuestro viejo hombre no puede entrar a la tierra prometida, por supuesto que no. En Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Escuchen, porque ahí está la conciencia del hombre. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escuchen, primeramente tenemos que ser conscientes de que hay que ir a la cruz. La cruz significa muerte, la cruz significa morir al yo, pero no es que te vas a morir físicamente, sino que ya estás muerto espiritualmente. Lo que necesitas es un cambio, que tu vida espiritual resucite y que tu vida material muera. Eso no quiere decir que vos vayas a la ruina o que seas más pobre que nunca. Eso quiere decir que te vas a enriquecer con las promesas del Señor. Pero para enriquecerte con las promesas de Dios, primero tienes que pasar por ese proceso. Si no pasas por ese proceso, jamás vas a ser enriquecido. Amén. Porque el mismo Señor dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros nos enriquezcamos. ¿Me estás entendiendo? Entonces, en este proceso, cada vez que nosotros dejamos una parte de nosotros mismos, cada vez que no nos enojamos tan fácilmente, cada vez que en vez de ponernos orgullosos dejamos el orgullo de lado, cada vez que le decimos no a aquel hombre bichado que se quiere retirar porque de repente escuchó algo que no le gusta,
A cada vez que quieras manifestar algo negativo de parte de la carne y no de parte de Dios, negarte a eso, vos estás ganando un pedazo de Cristo. Vos estás ganando la entrada del otro lado del Jordán. Vos estás ganando la facultad que Dios te quiere dar a través de las bendiciones que van a estar desde el otro lado. Quien se anima a cruzar del otro lado es aquel que es victorioso, que ha mirado con fe las promesas del Señor. Este versículo bíblico podemos dividirlo en dos partes. La primera, lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Él nos justificó. Porque si no fuera por la justificación, si no fuera por la muerte, no nos hubiera justificado. A través de la sangre nos justificó. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos andar por la fe. Para que nosotros empezáramos a crecer espiritualmente. Algunos quedaron con la justificación. Ya me justificó el Señor. Pero la justificación sirve por un momento para entrar. Ahora vos tenés que caminar por ese camino. Amén. No podés quedarte ahí. ¿Sabes por qué no te puedes quedar ahí? Porque las aguas del Jordán te van a tapar. Si vos te quedas en medio del Jordán, el agua del Jordán te va a tapar. No vas a poder ir del otro lado, no vas a llegar del otro lado. Vos tenés que entender que eso es precisamente lo que quiere hacer el Señor. La primera etapa es en la cual Él te justifica. Los pecados pasados, bueno, ya pasaron. Ahora empezamos un borrón y cuenta nueva. Empezamos una vida nueva con Cristo. En la segunda etapa, la actitud que debemos tener nosotros de no servir más al pecado. Y esto yo no estoy hablando de no cometer errores, porque lo vamos a cometer, sino de no ser más esclavos del pecado. De no ser más esclavos, de ser conscientes de eso. No debemos atarnos más al pecado. Y cuando hablamos del pecado parece como que estamos en una reunión bien religiosa donde se habla de terminologías religiosas que no tienen nada que ver con Dios. Porque no tienen nada que ver con Dios. El pecado es precisamente errar el blanco. Errar el blanco significa que vos de alguna manera, consciente o inconscientemente, estás haciendo cosas que no son ciertas, que no están bien ubicadas. Eso significa errar el blanco, eso significa la palabra griega pecado, significa eso. Ahora, quiero que entiendas esta parte. De si no vamos a servir más al pecado porque ahí estamos generando temor de Dios. Sabemos que Él nos ve, que está en todos lados. Que cuando nosotros estamos hablando cosas que no son edificantes. Que cuando nosotros estamos queriendo hacer cosas, ¿no es cierto?, que están fuera de la voluntad de Dios y sabemos que son malas. Y todas esas cosas, si uno no tiene temor de Dios, las va a hacer. Y la persona que hace eso conscientemente a sí mismo se está engañando y cada día se condena más y llega a un punto en el cual se esclaviza con esa forma de vivir. Por eso que vemos muchos cristianos que nos dan ejemplo, que nos dan testimonio, que nos dan un ejemplo de vida nueva, que lo que dice la palabra de Dios lleva al nivel de entender humanamente lo que está diciendo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas, interpretando, ¿no es cierto?, la Biblia a su manera, a su antojo, sin tener una base ni un principio bíblico. Y entonces, obviamente, ¿por qué? Porque se acostumbró a vivir así y hace lo mismo que hace Satanás. Satanás utiliza la Biblia para justificar sus actos. Amén. Y para engañar a otros. Y lo mismo hace el cristiano. ¿Sabes por qué yo digo esto? Porque es así. Amén. Porque es así. Porque muchas veces, ¿no es cierto?, vemos cristianos que nos están dando ejemplo porque no tienen temor de Dios. Porque si tuvieran temor de Dios, darían ejemplo. Debemos tener temor. Si no tenemos temor, caemos en el engaño del enemigo y en servir al pecado. Debemos aplicar de este hecho a nuestra experiencia diaria, porque todos los días cometemos errores, todos los días, inclusive tenemos malos pensamientos, pero todos los días debemos tener temor de Dios, llevando al viejo hombre a la muerte todos los días, no una vez, todos los días. Viejas
experiencias o conceptos tienen que morir, tienen que caer en el fondo del río. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Toda la palabra de Dios nos habla de estas cosas. Lo que pasa es que muchas veces queremos buscar textos lindos para preparar algo con mucha alegría, pero la alegría y el gozo sigue estando igual cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, porque la palabra es viva y verdadera y es la que produce cambios de vida, porque sin la palabra nosotros no tendríamos ni siquiera fe. Amén. Entonces miren lo que dice Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire lo que dice, es tremendo. No solamente nos está hablando de la vieja naturaleza, sino de la nueva. Está diciendo que nosotros debemos utilizar nuestra conciencia y ejercer temor para vestirnos del nuevo hombre. El nuevo hombre es creado conforme a la imagen del que lo creó. O sea, que la imagen que había dado en el huerto del Edén al hombre cuando fue formado del polvo de la tierra y sopla en sus narices aliento de vida y lo hizo imagen y semejanza de él, ahora lo había perdido por cuestión del pecado y en la naturaleza del hombre, y fueron contaminados todos los seres humanos, pero ahora lo recuperamos a través de Cristo. Cuando lo vestimos del nuevo hombre, cuando lo vestimos le estamos dando identidad a nuestro ser que está naciendo y está creciendo y que crece. Entonces, en la imagen del Señor tenemos la identidad de hijos de Dios, y solamente los hijos de Dios tienen temor de Dios. Amén. Y obviamente está diciendo, del que cree se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quiere decir que acá hay un proceso que nosotros tenemos que empezar a entender. Todos los días nosotros nos vestimos de Cristo, todos los días ejercemos temor de Dios, todos los días se nos presentan tentaciones que tenemos que decir que no. Todos los días tenemos que empezar a ejercer ese temor de Dios en nuestra vida. Si no queremos vestirnos del Señor, pues entonces estamos esclavizados al pecado. Escuche, esto es tremendo. El propósito de Dios jamás debe pertenecer al pasado. Jamás, jamás. Todo pasado no debe tomarse en cuenta. No debe tomarse en cuenta en nuestra relación con Dios. Ahora, se toma en cuenta en cuanto a la experiencia que podemos, porque aprendemos de los errores, ¿verdad? Y eso nos sirve en nuestro presente para mejorar nuestro futuro. Entonces, no debemos tomar en cuenta nuestro pasado cuando tenemos una relación con el Señor. Lo que pasó, pasó. ¿Qué quieres para hoy el Señor? ¿Qué quieres de mi vida para hoy? ¿Qué es lo que puedo hacer nuevo? Eso es lo que debemos preguntar. Isaías 43, 25. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo, ¿no? Dice, por amor a mí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, no me acordaré de tus pecados. ¡Qué tremendo! Y acá quiero explicar algo. Con respecto a esto. Ahora, lo que tú hagas desde el momento que te arrepentiste, aceptaste a Cristo en tu corazón en una religión, lo que tú hagas desde ese momento en adelante le vas a dar cuenta a Él. Él no se acuerda más de tus pecados. Lo que vos fuiste en la vida anterior no se acuerda más. El que está en Cristo es una criatura. Punto. Lo que vos viviste, las cosas que quedaron en el pasado, el problema son las ataduras que uno tiene por dentro, que tiene que ir desatándose para entender esta realidad. Si no, no la puedo entender. Si no hay liberación, obviamente va a quedar siempre esclavizado de las cosas que pasó en su vida y que la trae a la memoria. Pero escuchen, desde ese momento nosotros le vamos a dar cuenta a Él de todo lo que hagamos. Dios no toma en cuenta los pecados pasados.
porque ha sido justificado. La sangre de Cristo, el Cordero, el arca que iba adelante, aquella que produce liberación, se ha justificado. La sangre de Cristo, entonces el pasado quedó atrás, lo que quedó atrás del Jordán. Es por eso que se levantaron esas 12 piedras, para recordar lo que éramos y no volver a cometer los mismos errores. Pero cuando estamos en la presencia de Cristo, somos nueva criatura. Entonces, Dios no toma en cuenta los pecados pasados. Pero, de aquí en adelante, tendrás que darle cuenta de todo lo que hagas. En el momento de que vos te arrepentiste, le entregaste el corazón al Señor, desde ahí en adelante empieza una cuenta nueva. ¿Ok? Y si vos tenés que empezar a generar fe, tú tienes que empezar a crecer, tú tienes que empezar a reconocer tus errores, a cambiar de vida, a arrepentirte, y eso practicarlo todos los días para que vayas creciendo en vida y para que vayas cada vez más acercándote más a la voluntad de Dios y manifestando por el temor del Señor lo que Dios ya te colocó en la palabra. Amén. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4 versículo 13? Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. ¿A quién le tenemos que dar cuenta? A Él le tenemos que dar cuenta. Pero no de los pecados pasados, porque ya fuimos justificados, pero de los que empiezan. Y quizás por error, y a veces por atadura o por engaño. Pero si nosotros reconocemos y nos arrepentimos y le damos espacio al Espíritu Santo y aprendemos de los errores y no lo cometemos más, yo te aseguro que vos vas a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú crezcas, que tú te expandas desde adentro hacia afuera, que el reino de Dios se expanda adentro y que de la misma manera tú manifiestes el reino de Dios. Amén. Es por eso que tendremos que mirar hacia las piedras. Cuando cometemos algún error, ¿a dónde vamos a mirar? Miremos un poco a las piedras, que nos recuerda de dónde Dios nos sacó. La piedra es sólida, fuerte. La piedra no se inmuta, la piedra no tiene miedo, la piedra no tiene frío ni calor. La piedra es algo sólido, perfecto. Pero también significa un peso, el peso del pecado que no hemos dejado atrás. Y que cuando el enemigo viene y nos quiere tentar y nos hace recordar nuestro pasado, nosotros tenemos que mirar hacia las piedras. ¿De dónde fuimos cortados? ¿De dónde fuimos arrancados? Ahí dice Isaías 51:1. Si miras el hueco de la cantera donde fuiste cortado. Amén. Amén. Lo que Josué había hecho por mandato de Dios era demostrar a las generaciones futuras que cuando uno se pone en manos del Señor, los cambios se producen en nuestra vida, pero se tienen que poner en manos del Señor. Si no hay cambio en tu vida es porque nunca te pusiste en manos del Señor. Es muy sencillo, la cuenta 1 más 1 es 2, se terminó. No es 1 más 1 es 3. Acá 1 más 1 es 2. Si no hay cambios en tu vida, nunca te pusiste en manos del Señor. Quizás nunca aprendiste a ponerte en manos del Señor, pero es así, esto es así. Y aunque muchos puedan interpretar la Biblia con su propio intelecto, nunca van a experimentar lo que hizo. Muy bien. Y el pasado queda atrás. Es entonces cuando Dios te dice, Jeremías 32, 38 y 39, y me seréis por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón. Escuche qué tremendo. Le daré un corazón y un camino. No solamente va a cambiar, ¿no es cierto?, cosas en tu vida que están en tu mundo interior, en tu espíritu y en tu alma, sino también te va a trazar un camino que no te va a llevar a la derrota precisamente, sino que te va a llevar a la victoria, porque estás en manos del Señor y el arca del pacto es la que abre el camino. Para que me teman
perpetuamente. ¿Para qué es? Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Escuchen, ¿por qué eso del temor de Dios? No, pero no era que Dios es amor. ¿Por qué le voy a tener que tener miedo a Dios? No es miedo, es temor. Una cosa es miedo y otra cosa es temor. Temor es respeto, miedo es estar aterrorizado por algo que te va a hacer mal. Pero Dios no es algo que te va a hacer mal, pero tiene que tener respeto. Cuando estás por hacer alguna cosa que eso es indebida, acuérdate que debes mirar hacia la piedra y empieza a tener temor. Amén. Bien, ahora, entonces, las 12 piedras representan un antes y un después. Lo que era mi vida pasada y lo que Dios puede hacer en mi vida futura. Curioso. Es curioso que la palabra hebrea Josuá, que es José, perdón, es Josué, no José, Josué. En la palabra griega es Yeshua, que significa Jesús. Y significa Dios salva. Entonces, la historia de Josué equivale a la historia de Jesús, pero en el Antiguo Testamento. ¿Escuchó? Vamos a aprender a interpretar. Realizando la obra redentora. La obra redentora nos tiene que redimir. Redimió al pueblo. Lo hizo pasar por el desierto. Los trató en el desierto. En el desierto quedó la maña, quedó una generación que salió de Egipto, pero la nueva generación era la que iba a cruzar el Jordán, no la vieja. La vieja quedó en el desierto, es el viejo hombre. Ahora tenían que tomar una decisión. Bueno, vamos a seguir a Cristo. Quiero empezar a ser discípulo de Cristo. Quiero empezar a seguir a Cristo. Quiero dejar de ser yo para que sea en mí. Quiero empezar a tener la mente de Cristo. Enfocarme en Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Dice la palabra de Dios. Ahora, o soy de aquellos que se atreven a cruzar el Jordán buscando los cambios en su vida, poniéndolo en manos de Jesús, que es representado por Josué, tomando las 12 piedras, y 12 es autoridad, significa autoridad, amén, autoridad, 12 piedras, y las pone en el Jordán, en medio del Jordán, primero 12 piedras en medio del Jordán y 12 piedras cuando atravesaron el Jordán. Las primeras 12 piedras en la vieja vida pasada y la segunda 12 piedras. Acá está hablando la autoridad de que tenía el hombre viejo, el hombre natural, el hombre de pecado, que fue tapado por el Jordán. Pero también las 12 piedras representan la autoridad de Cristo, la autoridad que tiene que empezarse a ejercer a través de la fe, que se tiene que desarrollar en nosotros. Esas son las 12 piedras que están ahí, que iban a pasar la noche con los sacerdotes. Ahora, o soy de aquellos que no se atreven a cruzar el Jordán y que se quedan con sus miserias, sus temores, cayendo en el conformismo. ¿Qué le dijo Dios a Samuel cuando iba a ungir a David, después de ungir a David? ¿Qué le dijo para que le dijera? ¿Qué le dijo para que ese muchacho pudiera entender que fue un escogido de Dios? Miren lo que dice en Crónicas, capítulo 17, versículo 7. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuche bien,
A los 30 años David asume el gobierno. Su gobierno duró 40. Tenía 70 años y ya su cuerpo no daba más. Era un mapa. Y por eso no pudo construir el templo de Jerusalén. Lo construyó Salomón. Pero escuche bien lo que te voy a decir. Así dirás a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de entre las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Qué pasó? Le hizo recordar. Este profeta le hizo recordar lo que Samuel ya le había dicho. Mira que Dios te va a levantar como el futuro rey. Y este muchachito de 16 años se quedó ahí mirándole. ¿Será verdad? Y agarró su cuerno de aceite y se lo derramó en la cabeza. Su padre no podía entender qué es lo que estaba pasando, pero Dios era el que estaba mandando a Samuel a eso. Y le hizo recordar las palabras. Yo te saqué del redil de ahí donde estabas pastoreando las ovejas, pero ahora yo tengo otro rebaño. El pueblo de Israel es otro rebaño que tú vas a tener que pastorear. ¿Será que le hizo recordar de dónde le sacó para que tuviera nueva fuerza? ¿Será que te tiene que hacer recordar de dónde te sacó para que tú empieces a levantarte? Lo que dijo la hermana hoy cuando empezó. Hemos pasado 15 años de lucha constante, de pelea, de esto, de lo otro, que el enemigo, que los vecinos, que esto y que lo otro, y que nadie podía entender, y que todos te empiezan a hablar mal y juzgan sin conocerte y todas esas cosas. Pero sin embargo a mí el Señor me quiso hacer recordar miles de veces de dónde me sacó y qué es lo que quiere hacer. Así vos te vas a ir edificando. Mira las piedras cuando el enemigo te tiente. Mira las piedras cuando el enemigo te esté queriendo hacer caer o poniéndote una cáscara de banana para que resbales. Amén. Dale lugar al Espíritu Santo.